Juanma Moreno Bonilla revalidaría su victoria en las elecciones andaluzas si los comicios se celebrasen cuando se celebren estos comicios el domingo, según coinciden las últimas encuestas publicadas durante la campaña electoral. Un sondeo de Target Point para el debate otorga al PP andaluz un 42,6% de los votos, una cifra ligeramente inferior al 43,1% logrado en las autonómicas de 2022, pero suficiente para mantener una amplia ventaja sobre el resto de fuerzas políticas. De acuerdo con esta encuesta, los populares obtendrían entre 54 y 56 escaños. En el escenario más ajustado, Moreno Bonilla se quedaría a un solo diputado de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños, y en el más favorable la superaría por 1. Cabe recordar que hace 4 años el PP alcanzó los 58 representantes. El PSOE se situaría como segunda fuerza política, con entre 26 y 28 escaños frente a los 30 que poseen actualmente. Vox consolidaría la tercera posición y mejoraría ligeramente sus resultados, pasando de los 14 diputados actuales a una horquilla entre 15 y 17. Por otro lado, la encuesta elaborada por GAT3 para ABC de Sevilla dibuja un escenario prácticamente idéntico, entre 54 y 56 escaños para el PP, entre 26 y 28 para el PSOE y entre 15 y 17 para Vox. Por su parte, el sondeo publicado por Voz Populi es aún más favorable para el presidente andaluz, al atribuirle 56 escaños y por tanto una mayoría absoluta. Según esta estimación, el PSOE obtendría 28 diputados y el partido de Santiago Abascal alcanzaría los 16. Bueno, pues muchas encuestas hoy, todas ellas coinciden en que Juanma Moreno puede conseguir la mayoría absoluta o no conseguirla. En cualquier caso, va a ganar las elecciones de calle con mucha diferencia con el Partido Socialista y con un Vox en alza, según unas encuestas más, según otras encuestas menos, pero en alza. Hay un análisis que hizo ayer Kiko Llaneras, ya saben ustedes que es el gurú demoscópico del periódico El País, y que hace unos análisis muy buenos. Hizo ayer un análisis con las encuestas que había publicadas hasta la fecha, incluyendo alguna que yo creo que si la hubiera quitado pues le sale el análisis mejor, como por ejemplo el CIS, y sin incluir lógicamente las que hoy hemos conocido, que todas van un poco en la misma línea, escaños arriba, escaños abajo. Y en ese análisis con simulaciones, pues más o menos está claro que la derecha gobierna sí o sí, y la única duda es si el PP consigue la mayoría absoluta o se queda un poco corto, pero en cualquier caso, si se queda un poco corto, pues podría gobernar apoyándose en Vox. ¿Cuál es la probabilidad, según ese análisis que hacía Kiko Llaneras ayer, de que saque la mayoría absoluta en Andalucía Juanma Moreno? Pues más o menos venía a decir que un 57% de posibilidades, o sea, que casi lo explicaba él como tirar una moneda al aire. Dependiendo de cómo caiga la moneda, Juanma Moreno gobernará con mayoría absoluta o tendrá que gobernar con Vox. Hay un titular muy interesante hoy en El Español y lo quiero comentar porque si alguna vez alguien me encargara dar clases de lógica en primero de alguna facultad universitaria, pues cogería este titular como ejemplo de análisis lógico. Escuchen. Dice Juanma Moreno en el titular entrecomillado que trae El Español, que está Juanma Moreno apoyado en una escalera con el codo, con un retrato de Juanma Moreno detrás. Y dice el titular: Juanma Moreno, abro comillas, si logro la mayoría y el resultado es letal para el PSOE, Sánchez no llegará a Navidad sin convocar. A ver, les doy 3 segundillos para que piensen ustedes en los errores lógicos que tiene esa frase. Hay 2, uno más simple, otro más grave. El simple. Dice Juanma Moreno, si logro la mayoría y el resultado es letal para el PSOE, no está en cuestión que logre la mayoría.
No hay ni una sola encuesta que no le dé al Partido Popular una diferencia abismal con respecto al Partido Socialista. La mayoría la va a conseguir sí o sí. Se está refiriendo a la mayoría absoluta, pero dice mayoría, dejando ahí esa confusión. Pero eso es un error mínimo. Vamos con el error gordo. Dice: si logro la mayoría y el resultado es letal para el PSOE, Sánchez no llegará a Navidad. Perdón, don Juanma Moreno. Tiene usted la mayoría absoluta desde hace 4 años. Y gobierna usted Andalucía desde hace 8. Y que yo sepa, eso no le ha afectado en nada a Sánchez. Ahí sigue Sánchez en Moncloa. Ya tiene usted la mayoría absoluta y Sánchez sigue en Moncloa. Por tanto, ¿qué cambiaría que usted obtuviera la mayoría absoluta? Pues no cambiaría nada de nada. ¡Qué tontería! Si significara algo, pues ya lo habría significado porque ya tiene usted mayoría absoluta. Por tanto, la trampa lógica en esa frase está contenida en la conjunción. Si logro mayoría y el resultado es letal para el PSOE, Sánchez no llegará a Navidad. Quite usted la conjunción, hombre. Que logre usted mayoría o no es irrelevante para Sánchez. No va a dañar a Sánchez el que usted saque una mayoría absoluta que ya tiene. La parte que puede dañar a Sánchez es la otra. Si el resultado es letal para el PSOE, Sánchez no llega a Navidad. Eso, pues a lo mejor es posible. Yo creo que Sánchez llega a Navidad y a 2027, pase lo que pase, vamos, aunque mañana encarcelen a su mujer y le abran a él diligencias de investigación por corrupción. Yo creo que llegaría igual, pero suponiendo que existiera una posibilidad, como dice usted, don Juanma Moreno, de que Sánchez no llegue a Navidad, la única posibilidad es que el resultado sea letal para el PSOE. ¿Cómo podría ser el resultado de Andalucía letal para el PSOE? Si le gana a usted, no, porque ya le ganó hace 4 años y no ha sido letal para el PSOE. Si bajara, pues tampoco, ya ha bajado en 2 de las 3 comunidades autónomas que han celebrado elecciones este año y no ha sido letal para el PSOE. ¿Sabe usted qué sería lo único letal para el PSOE? Que bajara tanto como para que Vox le diera el sorpaso. Eso sí sería una diferencia. Yo creo que tampoco serviría para que Sánchez se vaya antes de Navidad. Pero suponiendo que hubiera algo que sirviera para darle el mazazo definitivo a Sánchez, sería que le sorpasara Vox. Que usted le gane por mayoría absoluta, ya ha pasado y no ha tenido ningún efecto. Lo otro sería la primera vez que pasaría y lanzaría el mensaje de que Sánchez va camino de que el PSOE va camino del resto de partidos socialistas europeos y que por tanto el soberanismo le va a mandar al basurero de la historia, como está pasando en otros países europeos. Recuerden lo que ha pasado este fin de semana el jueves pasado, que lo hemos ido conociendo a lo largo de este fin de semana, los resultados definitivos en el Reino Unido, donde ya se ha situado el partido soberanista Reform UK como primero, con un batacazo del laborismo, es decir, del socialismo, pues espectacular. Eso sí sería letal para Sánchez. Que usted revalide la mayoría absoluta, a Sánchez le entra por un oído y le sale por el otro. Mientras que Vox no le sorpase, el Partido Socialista, baje mucho o baje poco, sale vivo de estas elecciones. Vamos, lo sabe hasta el Papa. Bueno, en el País Vasco siguen las noticias sobre agresiones aleatorias a la gente por la calle, siempre protagonizadas por los mismos. Es una cosa espectacular.
Agentes de la Policía Autonómica Vasca detuvieron en la avenida del Sancho el Sabio a un hombre de 64 años de origen magrebí tras intentar agredir con un cuchillo a varios viandantes y a quienes amenazó de forma reiterada en plena vía pública. Según informa la Gaceta, un ciudadano alertó a las autoridades después de que el individuo tratara de apuñalar a un joven y continuara intimidando a otras personas con el arma blanca. Aunque ninguna persona resultó herida, varios testigos aseguraron haber tenido que apartarse o huir para evitar ser alcanzados. Además, el agresor llegó a golpear a un joven al cruzarse con él e intentó atacar a dos personas de avanzada edad. Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta para determinar si se trata de un episodio aislado o si los hechos podrían estar relacionados con una posible motivación de carácter terrorista. Les adelanto los resultados de las investigaciones. Dirán que es un brote psicótico. Y oye, pues a lo mejor lo es. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos dejando entrar todo tipo de psicópatas a nuestro país? Porque sea terrorista o no lo sea, si alguien está tan como un cencerro como para dedicarse a perseguir a gente por la calle para intentar acuchillarla o dispararla o golpearla, pues está claro que ese alguien es un peligro para la sociedad y no debería estar suelto, por lo menos no en nuestro país. Pues no sé, llámenme raro, pero a mí me gustaría vivir en un país como el que teníamos antes. Y antes me refiero hace 10 años. Donde, pues hombre, podías ir por todas partes, o por casi todas, porque ya empezaban las zonas conflictivas, sin temor a que alguien venido del Magreb o de Pakistán pues te meta un navajazo o le dé por aporrearte sin ningún motivo. No sé. Tengo nostalgia de los tiempos en que se gestionaba la inmigración de forma racional y no nos dedicábamos a acoger a todo tipo de gente psicopática y encima pagarle ayudas sociales. Me gustaría saber si este señor que acaba de ser detenido en el País Vasco por agredir aleatoriamente a la gente por la calle cobraba del gobierno vasco alguna ayuda. Creo que las probabilidades son altas de que la respuesta sea sí. Bueno, en Alemania parece que la ideaca de Merz de tratar de tener ahí como en una reserva a los alemanes para poder llamarles a filas en caso necesario, pues no se la han tomado como muy en serio los jóvenes alemanes. Así que ahora Alemania amenaza con multas a los jóvenes que no respondan al cuestionario sobre el servicio militar. Escuchen. Miles de jóvenes alemanes están rechazando participar en una encuesta obligatoria vinculada a un posible reclutamiento militar, lo que ha llevado al gobierno de Friedrich Merz a amenazar con multas e incluso penas de cárcel para garantizar la participación. Desde enero el Ejecutivo ha enviado más de 200.000 notificaciones a varones de 18 años dentro de un plan para reforzar las Fuerzas Armadas. Los destinatarios deben aportar información sobre su salud, condición física y disposición para el servicio militar, datos que servirán para seleccionar futuros reclutas. La resistencia inicial fue significativa. Según medios alemanes, cerca del 28% no respondió en un primer momento, obligando a las autoridades a emitir recordatorios y advertencias. Aunque el gobierno asegura que la tasa de respuesta ya supera el 90%, miles de jóvenes continúan ignorando la orden. Quienes se nieguen reiteradamente pueden enfrentarse a multas de hasta 250 euros y en casos extremos a penas de prisión. La medida forma parte del plan de Berlín para ampliar el ejército alemán desde los actuales 185.000 efectivos hasta cerca de 270.000 soldados en 2035, en plena presión de la OTAN para reforzar la capacidad militar europea. A ver si me he aclarado. Resulta que Europa está fomentando una invasión migratoria masiva donde han entrado millones y millones. Creo que está en torno a 10 los que han entrado en los últimos años, 10 millones de extranjeros, que resulta
que no han contribuido, algunos porque no les da la gana y otros porque no han tenido tiempo, al sostenimiento del sistema, pero eso sí, entran a recibir ayudas. Pero resulta que para ser reclutados en el ejército, a los que se pide es a los nacionales, que son los que llevan toda la vida contribuyendo, ellos o sus padres. O sea, que si eres nacional, resulta que no solo tienes que pagar impuestos, sino que además estar dispuesto a que te llamen a filas. Pero entran a cascoporro extranjeros que resulta que no contribuyen, se llevan las ayudas porque claro, están en situación más vulnerable que los nacionales, que se quedan sin ninguna, y además esos que entran, encima de que reciben las ayudas, no corren el riesgo de que los llamen a filas. Está, no sé, es la implementación de la ley del embudo pero inversa. Para los de fuera la parte ancha, para los nacionales la parte estrecha. Bueno, pues no es de extrañar lo que están diciendo las encuestas en Alemania, con un hundimiento de la valoración del gobierno de coalición entre populares y socialistas en Alemania, y con un hundimiento de la popularidad del canciller Merz, y con un ascenso del soberanismo de AfD. Luego veremos algún dato. Una noticia sorprendente que se publicaba este fin de semana. Resulta que Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar territorio europeo, recuerdan ustedes el follón con lo de su venida a España, invitada por Ábalos y Aldama y Pedro Sánchez. Bueno, pues resulta que Delcy Rodríguez, que tiene prohibido entrar en territorio europeo, ha llegado a Holanda y la han dejado entrar. El titular ayer en algunos medios era: Delcy Rodríguez llega a los Países Bajos a pesar de la prohibición. Titular aparentemente escandaloso, ¿verdad? Pero en realidad no hay ningún escándalo. Escuchen. A pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha viajado a Países Bajos para respaldar la posición de su país ante la Corte Internacional de Justicia en el litigio territorial que mantiene con Guyana por la región de Esequibo. El Tribunal de La Haya ha pasado toda la semana pasada a las audiencias sobre esta disputa histórica y hoy celebra su última sesión. Los magistrados deberán pronunciarse sobre la validez del laudo arbitral de 1899 que fijó la actual frontera entre ambos países, aunque Venezuela sostiene que dicho acuerdo fue aceptado bajo condiciones que lo invalidarían jurídicamente. Caracas defiende que el marco legal vigente es el Acuerdo de Ginebra de 1966, suscrito entre Venezuela, el Reino Unido y la entonces Guayana Británica, mediante el cual se reconocía oficialmente que la controversia territorial seguía sin resolverse. El Esequibo, un territorio de unos 159.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo, minerales y otros recursos naturales, permanece bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo. Bueno, ¿por qué decía que no hay ningún escándalo? Bueno, pues porque las sanciones de la Unión Europea recogen explícitamente la necesidad o posibilidad de conceder excepciones a la prohibición de entrada cuando la persona que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea tenga que acudir a algún organismo internacional radicado en la Unión Europea. Ejemplo: alguien está sancionado para entrar en la Unión Europea, pero tiene que acudir a un juicio en la Corte Penal Internacional. Hombre, pues para eso, para que pueda acudir a ese juicio, excepcionalmente se le permite que vaya, asista a la sesión del juicio y luego se pire inmediatamente. Es lo que ha pasado con Delcy Rodríguez. Y es lo que tiene el tener en un determinado territorio ciertas instituciones internacionales, que no tienes más remedio que conceder acceso a quienes necesitan, por un motivo u otro, ir a esas instituciones. Luego se puede discutir caso por caso si es necesario que Delcy en persona asista o no asista, y bueno, pues posiblemente
no fuera absolutamente imprescindible que Venezuela estuviera representada en la sesión de la Corte Penal Internacional por la propia Delcy Rodríguez, pero eso ya son discusiones de matiz. El caso es que, en principio, no se ha violado ninguna prohibición de entrada, porque la entrada para ir a la Corte Penal Internacional está exceptuada dentro de lo que son las resoluciones de la Unión Europea para prohibir la entrada en su día a Delcy Rodríguez. Bueno, hablaba antes de pues como el despropósito de la inmigración está impulsando en muchísimos países a los partidos soberanistas al alza. No solo el despropósito de la inmigración masiva descontrolada, sino también otras cosas, pero el fenómeno migratorio es uno de los que más afectan a esa subida que se está produciendo del soberanismo en toda Europa. Y les ponía como ejemplo pues lo que está sucediendo en Alemania, y también les hablaba de Reino Unido, donde ahora mismo el primer partido en las encuestas a nivel general y en las elecciones municipales celebradas en Reino Unido el jueves pasado, pues es el partido que ocupa allí el lugar de Vox, es decir, el partido Reform UK. El palo que se ha llevado Starmer ha sido brutal, y precisamente porque ha habido sorpaso del soberanismo al socialismo es por lo que en estos momentos se multiplican las voces que piden la dimisión de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido. Escuchen. Keir Starmer afronta las próximas 24 horas como una auténtica batalla por su supervivencia política. Mientras crece la presión interna en el Partido Laborista, posibles aspirantes al liderazgo ya han comenzado a mover ficha de cara a una eventual sucesión. El primer ministro enfrentará hoy un discurso en el que promete hacer frente a los grandes desafíos del país, especialmente en cuestiones de crecimiento económico, energía, defensa y relaciones con Europa. Sin embargo, su continuidad en el número 10 de Downing Street parece cada vez más comprometida. Ayer cerca de 40 diputados laboristas le reclamaron que fijara una fecha para su dimisión. El nerviosismo entre los posibles sucesores se disparó tras los desastrosos resultados de las elecciones locales, en las que los laboristas cedieron terreno tanto frente a Reform UK como ante los verdes. Bueno, si en las elecciones locales el laborismo hubiera retrocedido, pero hubiera quedado primero, pues evidentemente Keir Starmer no estaría sufriendo ninguna presión. Lo digo por esa frase que comentaba antes de Juanma Moreno. La única manera de que las elecciones de Andalucía significaran para Sánchez un aldabonazo lo suficientemente potente como para que no llegue al fin de mandato, pues sería que le diera un sorpaso Vox. Todo lo demás, a Sánchez le importa un pepino. ¿Que baja el PSOE 2 escaños? Pues baja 2 escaños. ¿Que baja 7? Pues baja 7. Mientras que quede segundo, como ya quedó la otra vez, por delante de Vox, pues ya está. Sobrevive, ya la patada a seguir y hasta la siguiente cita electoral. Eso no le afectaría. Si pasara lo que ha pasado en el Reino Unido, donde el Vox de allí le ha sorpasado en las elecciones municipales al laborismo, pues entonces a lo mejor, yo creo que tampoco, pero a lo mejor eso para Sánchez era el mazazo final. Todo lo demás, pues es seguir como estamos. ¿Que gana el PP? Pues ya ganó hace 4 años. ¿Que gana con mayoría absoluta? Ya la sacó hace 4 años. Nada de eso le ha afectado al Partido Socialista. Lo único distinto podría ser que Vox le sorpasara, que no creo que vaya a pasar en Andalucía. Pero vamos, eso sería lo único que a Sánchez le podría dañar. Lo demás, todo ya lo ha vivido. Ya ha bajado en 2 de las 3 elecciones autonómicas que ha tenido este año y le da lo mismo. Va a seguir hasta 2027.
Starmer intenta hacer lo mismo, pero tiene el problema de que le ha sorpasado el Vox de allí. Y entonces ya están viendo todos los diputados laboristas que, igual que se han quedado sin trabajo, pues aproximadamente, me parece, son 1.500 concejales en el Reino Unido, concejales laboristas, porque se los ha llevado todos el Vox de allí. Pues igual que esos se han quedado sin trabajo, se van a quedar sin trabajo un montón de diputados laboristas, que allí ya saben ustedes que son circunscripciones uninominales de distrito, y están viendo que se quedan todos en la calle y que van a tener que doblar el lomo para poder llevar dinero a casa a fin de mes. Y eso, pues, a determinados políticos no les gusta mucho. Así que ya son 40 los diputados laboristas que están exigiendo la dimisión de Starmer, y posiblemente la cifra crezca crezca en las próximas horas, y vamos a ver si Starmer es capaz de aguantar. Observen ustedes una cosa, porque Starmer se está marcando un Sánchez. Le ha afectado de lleno la corrupción, porque recuerdan ustedes que el que nombró embajador en Washington, Peter Mandelson, está ahora procesado porque se dedicaba a traficar con información privilegiada, nada menos que con Epstein, el pedófilo famoso. Bueno, pues Starmer ahí sigue. Ha dimitido gente a su alrededor, pero él sigue aferrado, como Sánchez, que tiene a todo su entorno en estos momentos camino de la cárcel, pero él ahí sigue. Y resulta que ha tenido este resultado terrible, y él sigue lanzando mensajes de que yo voy a seguir hasta el final porque es un proyecto progresista, me necesita, y esas cosas. Un Sánchez cualquiera. Lo que pasa es que en un poco más feo y así como un poco más blandurrio. Pero el que él quiera marcarse el Sánchez y continuar no quiere decir que el resto del laborismo esté dispuesto a suicidarse. Así que se enfrenta a una rebelión en sus propias filas, y si el número de diputados alcanza el umbral suficiente, me parece que son 100 los que hacen falta, pues automáticamente tendría que irse a su casa. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que ya conforman la portada de la Gaceta de este lunes. Amplio recorrido tiene evidentemente la crisis del antivirus. La última hora se la contamos, por supuesto, en Gaceta.es, pero además de esta cuestión, de este asunto que ha centrado buena parte del fin de semana, vamos a contarles a todos ustedes algunas noticias más. Por ejemplo, esta que nos lleva hasta Austria, porque los soberanistas del FPÖ se disparan en los sondeos, alcanzando el 36% de los votos, mientras que el tripartito de populares, socialistas y liberales pierde terreno. Todas las cifras, todos los datos en nuestro periódico. Nos venimos ahora hasta nuestro país, en concreto hasta Vitoria, donde ha sido detenido un magrebí tras atacar con una botella rota a otro inmigrante y amenazar a varios agentes de la Ertzaintza en el casco viejo de la ciudad. Y en materia económica, el dato del día es muy interesante. Los créditos al consumo de los hogares españoles crecen un 75% desde el año 2020 y acumulan ya más de 190.000 millones en préstamos. Ojo a esta cifra. Como siempre, les recordamos que tienen a su disposición nuestra sección de opinión, y también les recomendamos la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue. Hoy nos habla de las elecciones de 2027. ¿Qué va a pasar? Si lo quieren averiguar, ya saben, no se pierdan la viñeta de la Iberosfera. Esto por nuestra parte, solamente nos queda desearles un muy feliz lunes. Muchísimas gracias, don Francisco. Brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8, donde les daremos pues las últimas noticias del antivirus.